82 partidos se resuelven en un mes. Clasificarse es un logro, pero más lo es quedarse. Horas de insomnio me llevan los demonios. Aquí jugamos puntos y de matrimonio. Llega el pandemonio, es la hora de verdad. Sigue los playoffs con ración de NBA. Nunca lo dudéis, a luchar de frente los mejores 16 al mejor de 7. Hora de sufrir, pelear cada rebote, salir a ganar, a jugar con honores. Se va a decidir quién es el mejor. Ha llegado ya la hora de los héroes. Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 718, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie, Chechu. Sí, te estoy sorprendiendo, pero así como solemos abrir el programa, aquí donde los entes lavan los platos, salen a correr y a trabajar con sus tractores mientras nos escuchan. Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, va a presentar un menú del día, un menú interesante, un menú novedoso. Un menú, Chechu, pues con sorpresa incluida. ¿Qué les vamos a poner ahí? Bueno, lo primero que nos sorprende es esta versión unplugged, porque como no oigo música, pues esto es, no sé si es rollo en TV o en los 90, pero adelante con ello, claro que sí. Estamos grabando un domingo por la noche, ya conocemos los finalistas de este año, así que de ello hablaremos. No largo y tendido, pero sí lo suficientemente como para que sea interesante. Antes tendremos las noticias, la selección que nos haya hecho Javi, y luego vamos a hablar de un caso único en la historia de Ración NBA, porque tenemos píldora de Derek Harper. Pero, claro, Derek Harper ya tuvo píldora, así que se convierte... Por lo menos una más. Se convierte en el primer jugador en la historia de Ración NBA, creo, en tener 2 píldoras. Pues es que es un Nick, que viene a cuento. Sí, la verdad es... Final de carrera de Nick. Bueno, con eso y con vuestros comentarios, pues nos marcaremos este programa casi ya veraniego. Adelante, vamos con las noticias. Ración de NBA, marchando. Vamos a las noticias porque tenemos ya gran final. Sí, no vamos a esperar. Sabemos que algunos de vosotros os estáis enterando por este programa. No, eso es broma. Pero tenemos gran final. Spurs y Knicks. Empezamos en San Antonio. Ventaja de campo para los Spurs. Empiezan el 3 de junio. Esto es la gran final, yo creo, para NBA, ¿no? El alienígena, Wemby. Y estos Spurs emergentes contra el clásico Knicks, ¿no? Que lleva pues más de 40 años sin ganar un título. El título de campeón NBA, no estamos hablando de copas. Y con toda esa afición, ¿no? Que ha renacido y que vuela alto ahora mismo. Mucha emoción en el campo de los Knicks, y los Spurs que dan la impresión de estar por delante de la programación. Pero bueno, hablaremos de ello cuando lleguemos a la sección del termómetro de playoffs. Sí que queremos decir aquí que ya estamos viendo algunas informaciones de precios, que son carillas las entradas, sí, preventa, esta semana ya sí, ¿no? Preventa $2,000 dicen, para entrar en el campo, o sea, las más baratas, reventa, algunos dice hasta $85,000 de reventa. ¿Pero estamos hablando de San Antonio o de Nueva York? Estamos hablando de Nueva York, pero en San Antonio son caros también, ¿eh? Son quizás la mitad, pero que eran como, yo he visto por ahí como $1,000 también para entrar en San Antonio. El otro día quisiste afear mi comentario sobre los precios de las entradas. No, simplemente hice una búsqueda de un minuto y encontré precios bastante más bajos, Checho. No quiero informar mal a los racioneros. Una vez que tengo contrastada una noticia
de precios actualizada, entonces la puedo compartir. Pero bueno, si quieres tú comprobar si es cierto o no, me parece bien, porque en este caso me he fiado también de la fuente. Así que vamos a ver. Pero vamos, que a mí lo que me ha sorprendido más bien son que los precios de los Spurs son parecidos. Y bueno, lo bonito es que los Knicks, lo bonito, en cierto modo, ¿no? Es que los Knicks van a donar 250 entradas gratuitas a los jóvenes en condiciones más marginales. Así que eso está bien. Aunque bueno, yo también me voy a aventurar aquí a decir algo quizás polémico, que quizás si dejan que esos jóvenes las revendan y saquen unos miles de pavos, pues quizás también no estaría mal del todo, ¿no? No estaría mal para nada en ese sentido. ¿Tú qué harías, Chechu, si te regalan entradas? ¿Te las quedabas? Hombre, yo creo que nosotros, si nos regalan unas entradas para una final de la NBA, iba a decir en el Madison o donde sea, si nos dedicamos a revenderlas o algo que no sea estar allí, o sea, dejamos el carnet de racioneros y nos inmolamos. Si te dan la entrada de $85,000. O sea, que la puedas revender por $85,000. Te compras una de 2.000. Esto que es una proposición indecente, ¿quién es? Robert Redford. Quiero establecer si eres una prostituta del baloncesto o no. No solo iría, sino que al principio del tercer cuarto estaría clavado en mi butaca para no perderme ni un segundo, porque ya sabes que asco infinito hacia todos aquellos que no llegan a tiempo a su sitio VIP o no VIP después del descanso. Bueno, seguimos antes de que te vayas por una tangente ahí. Vamos con Cancún. Los Cavaliers ya han confirmado que Kenny Atkinson seguirá de entrenador y hemos oído también declaraciones de Donovan Mitchell quiere seguir, parece que está contento a pesar de la derrota, y que Harden, que se toma bastante con filosofía, que Harden también quiere seguir, pero bueno, Harden está intentando renegociar un contrato para extender años, así que veremos qué pasa ahí. Y luego Shea, que es el último en irse a Cancún. Recordar, Cancún es pues eso, toda esta zona de tras eliminaciones, lo que pasa y lo que se dice, ya de vacaciones los jugadores teóricamente, prácticamente. Pues Shea promete no preguntar a Sam Presti sobre su labor, su trabajo para el off-season, ¿no? Tiene la labor pendiente de si renuevan qué pasa con Dort, qué pasa con Hartenstein, etcétera, si fichan a Mobley, si hacen lo que sea. Y Shea dice que no, que confía en Presti y que ni siquiera le va a intentar decir nada. Bonito, ¿no? Bonito esta confianza. Hombre, yo creo que se la ha ganado. Eres un equipo que ha ganado el anillo, pierdes en el 7º partido de las finales de conferencia después de haber hecho un temporadón. Y o sea, no hay ningún... Sí, de Jalen Williams y demás. O sea, no hay ninguna razón para dar ningún volantazo aquí, ¿no? Hombre, yo creo que lo que no se da cuenta, aclaremos en el serial veraniego, es que vienen las rebajas. Vienen las rebajas porque ahora mismo son 200 millones de impuestos de lujo si siguieran la trayectoria actual. Y el año pasado, este año, no han pagado impuestos de lujo. O sea que eso es un salto que yo no me creo que vayan a dar. Así que bueno, eso lo dejaremos para el serial veraniego. También nos comentará algo Fran en su reporte. Pero yo creo que vamos a ver. Pues también va a afectar a Dort, que ha dicho que quiere que su prioridad sea la renovación con los Thunder. No creo que vaya a seguir en los Thunder, pero veremos. Y luego, en el mundo de LeBron, pues ya sabes, Chechu, si va a jugar la final, hay que ir, estamos en semifinales y todo el mundo está siguiendo los playoffs, hay que poner un poco el foco de atención en LeBron para que no se nos olvide, ¿no? Que existe. Acuérdate, Chechu, cuando alguien preguntaba si iba a firmar por un mínimo por los Lakers, ¿no? Y no lo acabamos de creer, por decirlo. Lo negaste categóricamente. Lo negué categóricamente, exactamente. Pues ahora, desde el lado de LeBron, dicen que el balón está en el tejado o en la cancha de los Lakers, que tienen que hacer un movimiento que deja caer que es posible que LeBron no tome una decisión hasta julio o agosto. O sea, está loco este hombre. O sea, julio o agosto no se le puede esperar, a no ser que de verdad quiera cobrar un mínimo. Dicen que está dispuesto a perdonar dinero
si le explican exactamente cómo se lo van a gastar. O sea, básicamente, ¿no? Estoy un poco traduciendo libremente, pero que quiere que le planteen un plan que vaya con el salario que le vayan a ofrecer para saber que él esté de acuerdo con los movimientos. Y claro, lo primero, LeBron, este no es tu dinero ya. Ya no mereces un máximo, lo siento. Es verdad, no mereces un máximo. Generas mucho dinero, te lo podrían dar, pero no puedes esperar que te lo den y no puedes esperar que te den explicaciones que necesiten tu visto bueno, ¿no? Si quieres renovar, renuevas, que te expliquen el proyecto, claro que sí, y ya decides tú lo que haces con eso. Y luego en Orlando ya tienen entrenador, Sean Sweeney, asistente de los Spurs, un entrenador defensivo. A ver, Chechu, claro, lo ha hecho muy bien, pero no sé cuál es el Wemby de Orlando. Sweeney como Sidney, ¿no? No, como... creo que no, por lo que he visto en la foto no se parece. No. Bueno, este era entre los asistentes más valorados, cosa que te das cuenta. ¿Estuvo en Chicago en su día? Cosa que te das cuenta enseguida porque le enfocaban mucho durante los partidos. Supongo que al ser entrenador defensivo, pues en alguna buena acción defensiva de los Spurs, o que se tiran, no sé, unos minutos sin anotar el otro equipo, lo que sea, pero le he visto más de lo habitual en un... Bueno, por aquí ya había firmado, ¿no? ¿No crees que es porque ya había firmado? No, yo creo que no. Yo creo que todavía no había firmado cuando eran... Bueno, pero de todas formas no cambia eso, ¿no? O sea, lo que has dicho tú, es uno de los entrenadores que tenía ese tipo de perfil, con Chris Quinn, algún otro, ¿no? La racha de estos, como Jordi Fernández en su día, ¿no? Estaba en esa lista de asistentes bien valorados, con buen cartel. Y ahora, claro, con la temporada de los Spurs, pues todo sube, ¿no? La cotización, cuando estás en un equipo ganador, pues te revalorizas, ¿no? También. Así que, bueno, ¿te parece bueno? ¿Te gusta el fichaje? No sé si Francés nos va a comentar algo, pero tú... Hombre, te cuento lo que me dice Francés, porque yo no tengo elementos suficientes como para juzgar, ¿no? Bueno, dicen que es muy bueno. Al final seguimos con jóvenes con talento. Dice, es lo que debe ser, nuevos conceptos, nuevas metodologías, que todo encaje. Dice, traer viejos chochos quema las plantillas. Dice, estoy contento en realidad. Dice, luego te salen Dave Knowles, Masulas, Kers y sale bien. Dice, depende también del techo de la plantilla en sí, de que Banquero explote, de que Wagner aguante sano, de que Bain sea decisivo con sus triples. Y dice Francés, dice, salen rumores de Antetokounmpo a Magic. Bueno, yo creo que salen rumores de Antetokounmpo a muchos equipos. Dice, porque este entrenador, ¿no? era asistente en los Bucks. Dice, pero dudo mucho que Antetokounmpo no se elija. Y luego, pues bueno, me ponía aparte que Jonathan Isaac se iba, ¿no? Que no entiendo que es una cosa. Bueno, se iba, que decían que le cortaba, ¿no? Que le exactamente. hacían un stretch. Sí. Y dice que ayude Javi con la traducción, ¿no? Porque me dice sus 5 principios principales, ¿no? Y dice él, lo traduce, el ser el equipo más currante, mantenerse unido, mantenerse competitivo, básquet inteligente y ser duros. Que a mí me parece como decir nada. Porque... ¿Los principios o...? Los principios, sí, no. Es la hoja de ruta, sí. Pero ¿qué es lo que tengo que traducir? No, bueno, porque dice be the hardest working team, stay united, maintains competitive, smart basketball and vintage. Vamos, yo creo que incluso sin tu ayuda podemos llegar a esa traducción, ¿no? Así que, bueno, pues esperanzado, supongo. Al final son ciclos y sí que es cierto que bueno, pero tiene más cosas aquí, pone su filosofía. Sí, bueno, pone hacer lo que es correcto para el equipo, disciplina. Muy bien, claro que tiros sí. Rápidos, correcto, ¿no? Tiros rápidos. Luego, en cuanto a espacio y correr, ir a tus espacios predeterminados, intentar atacar, tomar buenas decisiones. Tienes razón. Esto está bien. Spacing is offense, offense is spacing. O sea, que esto es un poco Shakespeare del baloncesto. O sea, el espacio es el ataque es el espacio. Así que, bueno, está bien. O sea, no ha dicho ninguna tontería.
No ha dicho ningún principio. No ha revelado nada, pero tampoco ha dicho nada que no tenga sentido. No ha dicho, vamos a atacar con 6. ¿No? Acuérdate, Vivek Sí. no pedía el palomero, Sí. decía que uno de los 5 que esté esperando el balón debajo de la canasta rival. Pues, Pero no, bueno, lo que yo- te digo, miras Mitch Johnson, ¿no? En San Antonio, precisamente. Mardiñol, ¿no? En Oklahoma. O sea, que decir que... Pero que no todos los asistentes funcionan. Yo todavía tengo... No todos, pero que... ¿Cómo se llama esto? Metralla de Yavaroni. Bueno, pero Javi, es que eso te ha creado un trauma, porque cada Sí. poco también lo sacas, lo de Yavaroni. Bueno, hablemos de los de Chicago. Custer, o sea, ¿cuántos tuvieron de esos antes de el oasis de Donovan? O sea, Bueno, por lo menos no han fichado a Donovan, ¿no? Que yo creo que eso es una bala que esquivan. sí. No, a mí no me parece mal. No, sinceramente, este fichaje no me parece mal, pero que no podemos asumir que un asistente que pasa al puesto de más responsabilidad, automáticamente el buen asistente es buen jefe, absoluto. Eso no funciona en la vida y tampoco en el baloncesto, no es automático. Luego en Filadelfia contratan a Mike Gansing como nuevo jefazo de básquet, que venía de Cleveland, así que Mike Gansing pues se suma ahí. Pues vamos a estar atentos, no le he seguido demasiado, ya nos contará Robert qué experiencia tiene de él. Y luego en cuanto a premios, hemos tenido más premios este año, o sea, esta temporada, más premios, más anuncios. Masula ha ganado el entrenador del año. Doblete para Celtics. Decíamos, ¿a quién le dábamos el mérito de la temporada de los Celtics? ¿Era el ejecutivo o era el entrenador que había sacado réditos? Mira, Ya, nos pero quitamos de mira, los dudas. Los damos a los dos. Hombre, yo creo que esto ha sido un poco bofetada a Bickerstaff, ¿no? Que Hombre, consigue con- claro que sí. Es que Bickerstaff es el número 2, pero Masula le dobla en votos de primer puesto, o sea, le dobla. Tiene el doble de votos de primer puesto que Bickerstaff, que es el segundo con claridad. Yo creo que sí que es una bofetada y esto es un poco el East Coast bias una vez más y ese centro de influencia de Boston, porque me parece un poco demasiado que se les dé doble premio en este caso. Me parece demasiado. Y luego sí, para mí Bickerstaff se lo merecía. Creo que el tercero ha sido Mitch Johnson de Spurs, que también ha hecho, pues sobre todo en playoffs, ¿no? Estamos viendo algo espectacular. Y luego, ¿qué más? Un poco de polémica. Han salido los votos de la prensa, o sea, los medios, a quién han votado tal. Una anécdota curiosa es que Kevin O'Connor dejó fuera, que es el periodista este que estaba en The Ringer y que ahora está en Yahoo, dejó fuera a Jalen Brunson de los 3 equipos de All-NBA. Fue encontrado e identificado por la turba de los Knicks en la tuitosfera y La turba de los Knicks. Es que de verdad que estos días, viendo ahora pues que los Knicks llegan a las finales, van muy sobrados. Y es que digo, pero si es que hace 2 semanas se querían cargar al equipo entero. O sea, yo no estaba a o favor sea, de cargarme que el equipo por supuesto entero. Mike Brown Tenía era dudas de Bridges, eso sí que te lo voy a decir. Y Mike inútil. Brown al principio de temporada, muchísimas dudas también. Bridges, pero bueno, la de Pues que Towns, encuentro yo, pero Towns no. recordando lo de Bridges, creo que eran 5 primeras rondas lo que dieron por Bridges. 4 o No, 5 pero primeras perdona, rondas. pero es que yo creo que Bridges es que eso lo merecía hasta ese momento, ¿no? O sea, Sí, pero que querían dinamitar el... Bueno, que sí, Branson- eso yo no lo he oído tanto como tú. Hay que tener cuidado con asomarse demasiado a ciertos Bueno, grupos de WhatsApp, de Twitter. Branson, es que hablábamos el otro día, ¿no? De cómo, digamos, se quejaban los aficionados de Cleveland y la prensa en general sobre ese emparejamiento entre Harden y Branson, que había acabado con Branson haciendo esa racha en ese primer partido que definió un poco la serie. Y yo me acuerdo cómo le pegaban palos a Branson, porque con McCollum salió una estadística de no sé cuántos puntos había permitido en unos contra unos contra McCollum sí, y porcentaje demás. de puntos y tal. Sí, o sea, que bueno, que cambia mucho la película. Bueno, sigamos con la programación, sigan. Bueno, pero que hizo bien Kevin O'Connor, porque lo que hizo es invitar a un par de Knicks a su propio podcast y pedirles perdón públicamente. Así que, bueno, bien tirada ahí, Kevin, pero tenías que haber votado a Jalen Brunson. Y luego, por lo visto, hubo 8 periodistas que no votaron a Doncic ni siquiera All-NBA. O sea, un poco mala baba, ¿no? O sea, yo cada semana repaso sus actuaciones y está en el quinteto del oeste, semana sí, semana también, cuando juega. Y gente como Gary Washburn del Boston Globe no la han votado.
para ser All-NBA, ni Ernie Johnson de la TNT y ESPN actualmente, ¿no? Así que, y bueno, y seis más, o sea que os tengo echado el ojo, cuidado, cuidado. Y luego en cuanto a lesionados, pues bueno, tenemos a Mitchell Robinson ahora para adelante, ¿no? Hacia adelante, Mitchell Robinson se ha roto un hueso el dedo meñique. No nos quieren decir cómo se lo rompió. Hubo una jugada que parecía que podría haber sido, pero nos han negado, así que parece que es algo que ha pasado fuera de la cancha. Quizás circunstancias raras. Y seguimos, vamos a las oficinas de la NBA. Vamos a las oficinas NBA, Chechu. Esto es un momento importante porque se ha aprobado la reforma de la lotería del draft. Se ha aprobado esa reforma 29 votos a 1. No sé si tú has podido ver el resultado de la votación, Chechu, y sabes cuál es el voto que disiente. El voto rebelde, no. Bueno, son los Memphis Grizzlies. Y ahora voy a explicar por qué. Pero primero, simplemente repetir cómo queda. Ahora mismo, los peores 3 equipos que acaben la temporada van a tener un 5,4% de probabilidades de conseguir el número 1. Antes era el 14%. Del puesto cuarto al 10º vas a tener un 8% de probabilidades de conseguir el número 1, así que casi un poco menos del doble que los peores equipos, cuando en el pasado pues tenías una escala que iba desde el 12 hasta el 3%, así que son unas probabilidades más constantes en ese grupo. Y luego llegas al 11º puesto y ahí bajas al 5,4% otra vez, que es casi el doble que en el pasado. Y claro, y es lo mismo, o sea que si tú acabas 12º, Chechu, tienes las mismas probabilidades de conseguir el número 1 que el equipo con el peor récord de la liga. Y luego también le tiran ahí lo cual va a animar a que más gente se quiera, o sea, que decir, no, mi opinión o mi sensación o mi percepción es que equipos que digan, ahora si te clasificas para playoff, siendo octavo, siendo para play-in, para noveno, siendo 10º, bueno, pues no tienes muchas posibilidades de ser primero, pero si vas a tener las mismas que el que peor quede, pues choca un poco con el tema del play-in, que precisamente se hace, ¿no? Sí, bueno, el play-in, si pierdes el play-in tienes también un 2,7% de probabilidades, pero del 7º al 8º, pero sí, estoy de acuerdo, pero tampoco pasa nada. El play-in ha sido un invento para disuadir el tanking. Si se puede disuadir sin esto, pues quizás se elimina el play-in, ¿no? Tampoco creo que pasaría nada. Entonces, si tú eres un 8º puesto, quizás te interese más jugar entre 4 y 7 partidos de playoff y tener esa exposición a los medios y tal, que jugar simplemente un play-in, ¿no? No es que se hayan decidido hacer así, pero yo creo que eso podría ser una solución también. Si vas a hacer este tipo de votos, pues puedes hacer esto. Y luego, ¿por qué, Chechu? ¿Por qué Memphis vota en contra? ¿Por qué es el único equipo que vota en contra? Pues porque esta no es lo único que van a hacer. Han añadido una regla muy curiosa que solo perjudica a Memphis. Si miras todos los equipos de la NBA y todos sus activos actuales, el único equipo que sale teóricamente perjudicado el año que viene es Memphis Grizzlies. Es una regla que dice que no puedes elegir top 5 en 3 años consecutivos. Y claro, Memphis, Chechu, tiene el pick. Han negociado el traspaso de Triple J a Utah. Tiene el pick de Utah del año que viene, que podría ser un top 5. Y como Utah Jazz ya lleva un top 5 este año y el año pasado, aunque se vaya a traspasar ese pick del año que viene de Utah ya no puede ser número 5, con lo cual los Grizzlies han hecho un traspaso asumiendo que podían optar a un top 5 y no pueden por una regla administrativa que ha introducido la NBA. Me parece fatal y me parece fantástico. Así que tengo las dos caras de la moneda. Primero, fatal, porque me parece injusto que se haga una regla que te afecte a algo que ya has decidido antes y solo te perjudique a ti. Claro, los demás equipos van a votar a favor. ¿Qué más les da? Una vez más, persecución de la NBA. No, ninguneo de la NBA. Y lo segundo, pues mira, si juegas a perder, pues esto es lo que te puede pasar. Zach Kleiman, Robert Pera, pues habrá que aguantarse, ¿no?
Así que bueno, por eso ya con eso tenéis claro por qué en este caso Memphis Grizzlies votó en contra. Más cosas tras los despidos en Portland, que llegaron a ser, fueron 70 al final, 70 empleados despedidos. Llegan también las rebajas a los Lakers y también ha habido despidos en varias zonas del equipo. Dueños nuevos, despidos, parece que es lo que estamos viendo ahora este verano en NBA. Los Lakers, que hace 2 semanas veíamos un artículo donde se presumía de toda la inversión que se iba a hacer en los Lakers, y bueno, será inversión, pero por ahora no en los trabajadores actuales, porque ha habido despidos a través de muchos departamentos. Y luego una crítica, por mi parte, por lo menos el tema multas a Wemby y el tema trato especial a Wemby. Me parece totalmente improcedente lo que está haciendo la NBA con Wemby, y además sin valor, porque ¿qué más le da a Wemby pagar multas? Y entonces, claro, hemos visto un codazo de Wemby, que normalmente lleva, con esa expulsión, lleva acarreado una multa automática que no se le puso, y luego se ha perdido varias comparecencias en los medios tras perder su equipo, que también suele llevar multa y no se la ha multado. Dillon Brooks, Chechu, le multaron $25,000 por faltar una rueda de prensa. Digo Dillon porque es el que sé. Otros también. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta doble vara de medir con Wemby en un tema tan ridículo como son unos miles de dólares de multa, que tiene el dinero por castigo Wemby? Explícamelo, Chechu. ¿Por qué la NBA tiene que hacer algo tan descarado? No tengo una respuesta para ti, Javi, pero sí que es cierto que estas cosas de Wemby, yo es que, claro, ya me hago cínico, ya sabes que me hago cínico y no me creo nada. Creo que el equipo de imagen que tenga detrás le incitan a hacer estas cosillas, a hacer determinar declaraciones, a coger un poco... Que no crees que es un chico joven y sincero en lo que dice, y no. Simplemente expresa sus sentimientos, que es lo que ha dicho él, que él piensa expresar sus sentimientos. No, bueno, sí, a mí no me parece mal, ¿eh? Yo estoy criticando el trato de la NBA, pero bueno, vamos con tu punto de vista sobre su agencia. No, hay veces, lógicamente, en caliente no se puede fingir, ¿no? Ayer cuando le veíamos prácticamente llorar, ¿no? Tras ganar el 7º partido, pues es en estado puro. Pero que hay algunas declaraciones, algunas poses que me da la impresión de que son maniobras de imagen como para... Dime una de ellas, la de los sentidos, que tienes que pelear contra el año pasado, ¿no? Diciendo que como que era el mejor jugador o iba a ser el mejor jugador, alguna declaración un poco de sobrado, que se mezclan con otras o con muchas... Lo que decíamos de LeBron también, ¿no? Que por lo menos lo va a justificar. Sí, no, o sea, que decir, en el sentido deportivo ningún tipo de duda sobre él, pero sí que me da la impresión porque se salen un poco, ¿no? O sea, como que tiene una imagen un poco de... bueno, pues de gran compañero, de tío inteligente y demás, y a veces como que chirrían determinadas declaraciones y me da la sensación como que hay un peloteo, un cierto movimiento para endurecer su imagen por parte de quien la asesora o quien lleve pues esos temas, ¿no? Dentro de su carrera. Sí, es un poco un tema peloteo a Wemby, ¿no? Porque incluso cuando se hacen las bromas, se hacen bromas muy, muy benignas. A mí me decían, hay que tener cuidado con Wemby y su visita a la gran ciudad, porque podría pasarse largas horas en la biblioteca y en los museos y tal, ¿no? O sea, ese tipo de bromas, pero sí, es un tío más intelectual que la media, vamos a decir, de los jóvenes de su edad. O intelectual quizás es una palabra demasiado fuerte, pero ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis. Bien. Vamos, ¿tienes algo más antes que vaya a la Macedonia de frutas? Yo tengo alguna cosilla en la Macedonia de frutas. Que va a entrar en la Macedonia, perfecto, me parece perfecto. ¿Quieres abrir las hostilidades de la Macedonia o la primera cucharada? Es un off-topic. ¿La Macedonia con cuchara o con tenedorcito? Y con tenedor, yo con tenedor siempre. No, es que además, al hilo de lo de las declaraciones de Wemby Sports de los partidos y que le tendrían que multar por no hacerlas, es que me vi estos días entre viaje y viaje en el metro el documental de Netflix de los Jay Blazers, ¿no? De los Trail Blazers de
de la época, pues eso, de Rasheed Wallace, de Bonzi Wells, de Damon Stoudemire, que es en quien se centra el documental, se centra en esos 3 jugadores y en el general manager, que era Bob Webster, creo, que le llamaban Trader Bob, y cómo fue, digamos, armando un equipo con jugadores problemáticos. Y bueno, Rasheed Wallace, que batió el récord de técnicas varios años seguidos, hubo un momento en que decidió no hablar con la prensa. Y entonces le empezaron a poner multas y multas y multas y multas. No le dieron ningún trato de favor, como a Wemby, a Rasheed, y ya las multas empezaron a ponérselas también al equipo, ¿no? Entonces le dijo el general manager, pues, o sea, sal y di, y aunque sea di solamente, hemos jugado muy duro, o todos hemos jugado muy duro. Y hay una rueda de prensa en la que le hacen, no sé, muchas preguntas y lo único que responde es hemos jugado muy duro. Y le multaron por eso también. ¿No? Sí, me acuerdo, sí. Por decir solamente eso. Bueno, siempre... Pero esa era la época de Stern, ¿no? Sí, es la época de Stern, exactamente. Recordemos que son unos Trailblazers cuyo pico es ese 7º partido contra los Lakers, que Javi recordará, en el que los Lakers remontan como 14 o 15 puntos en el último cuarto. Es el famoso alley-oop que hemos visto 1000 veces entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Creo que era el año 99, una cosa así. Y es un momento de la historia de los Blazers en que tiene un equipazo. Porque claro, al documental le va bien para su narrativa el simplemente quedarse en Rasheed, en Damon Stoudemire y en Bonzi Wells. Pero es un equipo que, bueno, añade a Scottie Pippen, que lo dicen de pasada, está Steve Smith, está Detlef Schrempf, está Brian Grant, está Arvydas Sabonis, que aun cojo era... y eso no lo comentan en él. Y estaba... No comentan nada de eso, solamente se centran en los problemas que tuvo pues Stoudemire, que le pillan varias veces con marihuana, que es cierto que hay un pasaje dentro del documental en el que era un adelantado a su tiempo. Explican cómo la policía entra en su casa sin tener una orden de registro. ¿Y eso? ¿Chivatazo? O sea, no, bueno que había sonado una alarma y que entraron. Pero ya, eso suena clásico. Pero que ya puestos, pues se pusieron a rebuscar y le encontraron, pues no lo sé, por ahí perdido o escondido. Olieron algo. Sí. Y luego en el juicio pues dan la razón a Stoudemire en cuanto a que ese registro era ilegal. Claro. Con lo cual, bueno, pues ahí podemos empatizar un poco con Stoudemire. Se habla, bueno, pues de que viven en un barrio, no en un barrio, en una zona de Portland residencial solo para blancos y que, pues, que estaban muy mal vistos allí y demás. Pero bueno, luego también se demuestra que es que tienen pocas luces, porque, o sea, que Damon Stoudemire tampoco le tenía yo de pocas luces. Te pillan 3 veces con marihuana, pues bueno. Claro, y luego, lleva un acompañante, ¿eh? Sí. Luego Rasheed Wallace, que parece que está medio ebrio en el documental, o sea, está porque normalmente esto ha pasado, es que han pasado 20 y tantos años. Rasheed Wallace luego fue campeón con los Detroit Pistons según le traspasan, pero es que de verdad que si veis el documental está absolutamente casi fuera de sí. O sea, ¿dices ahora o en el pasado? Ahora mismo, sí, en la entrevista en el salón de su casa o donde sea. Habría estado un tiempo con Damon. Luego, que es una cosa que hace bien en la NBA, que muchas veces hacen pequeños homenajes a equipos que a lo mejor no ganaron el título, pero que se les recuerda con cierto... Pero esto ya no es tema Jail Blazers. No, bueno, que no. Me refiero que hicieron un homenaje a este equipo. Y que Rasheed Wallace pues no quiso ir. Bonzi Wells sí, porque Bonzi Wells además era de la zona. Bonzi Wells sí que era un cabaloca. Sí, pues le ponen un poco como que realmente él no llegó a hacer nada más que alguna declaración un poco fuera de sitio, pero que se le colocó en el mismo saco que, por ejemplo, que es que Rasheed Wallace creo que hizo 40 y tantas técnicas en un año. No, pero bueno, pero Bonzi luego tuvo más paradas, con más cosas, ¿no? Después de los Sí, luego estuvo en Memphis, ya sabes, ahí le viste tú. Pero bueno, interesante como siempre, pero que al final tienes que tener en cuenta que la narrativa pues obliga a que se tomen determinados caminos sobre cómo enfocar pues esta historia, ¿no? Así que, bueno, ese era mi pequeño aporte a Macedonia de Frutas.
Muy bien, o sea, es más extenso de lo habitual, lo cual está fantástico. Últimamente estás en racha. Pero vamos con Rozier. Terry Rozier ha sido, bueno, va a ser juzgado por va a tener más acusaciones, ¿no? Le acusan de aceptar sobornos adicionales. Por lo visto, un partido de marzo de 2023, lo que se le acusa es de no haber decidir salirse del partido pronto para no alcanzar alguna cifra de estas que se había apostado sobre ella. Y sale esto porque un tío que estaba siendo juzgado ha confesado pagar $100,000 a un amigo Rozier para precisamente que se diera esta situación. Así que bueno, Rozier, claro, lo niega, pero me parece que Rozier no da la impresión de ser un tipo que le hiciera el honor al deporte, ¿no? Al baloncesto. Y luego Kendrick Perkins tuvo una bronca en el colegio, bueno, en un partido de su hijo, un percance en el campo. Al principio parecía quizás se había pasado 4 pueblos, pero quizás también hubiera un problema con el entrenador del equipo rival de su hijo. No vamos a juzgar en este caso, no tenemos versiones contradictorias. Y luego decir también que, Chechu, acuérdate, la semana pasada hacíamos justo en la Macedonia Frutas esta campaña anti-Shea y hablábamos de, entre otras cosas, el juego de mesa, ¿no? De operación de Shea, ¿no? de Underdog Sports. Y esta semana los representantes de Shea enviaron una orden de cese de utilización de la imagen de Shea para ese juego. Lo están ignorando por ahora, Underdog Sports, porque creo que, claro, les da más publicidad. ¿Tú crees que esta es una maniobra inteligente de los letrados, de los abogados de Shea? Hombre, no sé, o sea, quiero decir, me parece que tienen toda la razón, o sea, quiero decir que hombre, me parece obligado ese paso. ¿Te parece obligado? Bueno, a mí me parece que tienen todo el derecho, que lo pueden hacer, pero me parece poco inteligente hacer esto. Sobre todo en esta semana, cuando lo han hecho, me parece que no hay necesidad y lo único que hace es darle un poco más de publicidad a esta gente. Y luego vamos con un poco más de odio hacia OKC. Un exjugador como es Ty Lawson, que ha tenido sus propias batallas de imagen y de problemas, ¿no? Creo casi prácticamente con el alcohol y tal. Sus propios demonios. Muchos demonios. Puso un tuit que decía 4 cosas que prefiero hacer que ser un fan de los Thunder. Jugar al escondite con Jeffrey Dahmer en una Chuck E. Cheese abandonado. Jeffrey Dahmer, no sé si sabes que es el caníbal, ¿no? Sí. Un caníbal famoso. Sí. Un asesino en serie de estos. Asesino en serie, caníbal. Y luego probar ser el tío que hace la prueba del paracaídas de Temu. No sé si Temu está en España, me imagino que sí. Si no, pues con Alibaba, ¿no? Hacer probar los paracaídas de estos. Luego, bueno, meter sus cosas en una batidora o pues pasar la lengua por unos ¿cómo vamos a decir? Las letrinas portátiles, ¿no? En Coachella. Así que bueno, son cosas muy gráficas y no sé, me parece curioso que lo haga, sobre todo un tío que no tiene, pues eso, que no tiene esa reputación de ser alguien que tenga buena cabeza o buenas opiniones. Así que bueno, lo vamos a criticar aquí. Lo vamos a criticar y luego para cerrar, Chechu, Anthony Edwards está teniendo algún problema con la madre de uno de sus hijos porque parece que los $12,000 que le da al mes de manutención no son suficientes. Así $12,000 por 2, pues bueno, son 144,000. No está mal, pero bueno, que parece que necesita más. Así que vamos a seguir un poco el tema, aunque no muy de cerca. Los divorcios son difíciles y sabemos que Anthony Edwards tiene muchísimo dinero y no sabemos cómo han acabado estas circunstancias. Y muchísimos divorcios. Sí, no, divorcios bueno, no, estos son sin matrimonio por medio. Pero bueno. Van por libre, estos van por libre. Bueno, había una declaración, pero bueno, no, creo que lo ha explicado, ya lo haremos otro día si vale la pena, de cómo explicó Anthony Edwards sus saludos a los jugadores rivales, ¿no? durante
durante los playoffs cuando salió pronto. Pero bueno, no lo vamos a comentar aquí, porque no lo tengo a mano y creo que tampoco fue tan relevante. Con esto terminamos las noticias y nos vamos al, pues, ¿qué es? Termómetro especial, termómetro especial. Pero esta vez nos fusionamos el este y el oeste. Claro, pero no sé, claro, lo que no hemos pensado es qué música vamos a poner. La del este. No, eso sí que lo hemos pensado y es que no. New York, Javi. Bueno, no tenemos presupuesto para eso, Chechu, pero sigue probando. Vamos a poner... Taylor Swift, Nueva York también hay una. Bueno, Taylor Swift sí, mucho más barato. ¿A dónde va a parar? Vamos con esa. Bueno, la gran final, Chechu. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En el este lo dejamos casi finiquitado y efectivamente, ¿no? Finiquitado. Último partido ganado por paliza de los Knicks, lo cual no es noticia. No hubo partido, ¿no? O sea, eso fue un poco llamativo también, ¿no? Que se rindieron bastante rápido. Sí, yo creo que es un equipo que estaba tocado ya anímicamente desde ese primer partido y bueno, pues mucha alegría. De nuevo los VIPs de los Knicks dando la turra en Cleveland, a Ben Stiller, Timothy Chalamet, además haciéndose fotos allí con todos los jugadores, como si fuesen parte del roster prácticamente. No sé. Bueno, es que hay una rueda de prensa en la que Mike Brown dice que su mujer le estaba pidiendo que sacara una foto con Stiller, y luego Stiller se enteró y dijo: me ofrezco a cualquier familiar de Mike Brown para hacer una foto cuando quieran, donde quieran, etcétera, etcétera. Bueno, pues los Knicks llegan a las finales, no llegan, lo habréis leído 1.000 millones de veces, desde el 99. Pues no han ganado desde Clyde Frazier. Sí, claro, me hace gracia porque los Knicks no llegan a las finales desde el 99, que son 27 años. Los Spurs no llegan a las finales desde el 2014, que son 12 años. Digo, ¿y los Hawks? ¿Los Grizzlies? O sea, en fin, 12 años. Dice, joder, es que 12 años, ¿no? Pues, no sé dónde he leído. 12 años de irrelevancia de los Spurs. 12 años no es mucho, ¿eh? Ahora, a estas alturas, ahora, para ti, para mí, 12 años. No es nada. Pero la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? Que te la hago a ti y se la hago a los oyentes. ¿Dónde estabais en el 99? ¿Dónde estabas, Javi, en el 99? ¿Estabas en Suiza o dónde estabas? El 99, bueno, yo creo que no, estaba a punto de irme a Suiza. No, a Suiza no, estaba a punto de irme a Bélgica. Yo creo que estaba terminando la asignatura que me quedaba quizás no sé, creo que me quedaba Hacienda Pública o algo así para terminar la carrera, no sé, yo hice la mili, fue de los últimos en hacer la mili, Chechu, y creo que pues acabaría ese año, o sea que estaba por ahí por Madrid. Bueno, fue el año del lockout, fue el año que Phil Jackson dice que hay que poner asterisco. Luego recordar que los Lakers también ganan un campeonato con menos partidos. Recuerdo perfectamente que se hizo una campaña muy grande de intentar recuperar la imagen de la NBA ante los aficionados con un I still love this game, me acuerdo, porque el lema de años anteriores era I love this game y era I still love this game, ¿no? Todavía sigo amando este juego, sigue encantando este juego. Y fueron los playoffs, esa primavera loca de los Knicks que partieron de octava posición. Bueno, pero era una liga más corta, ¿no? Con menos partidos, de que había menos distancia entre los puestos. Sí. Y luego, pues, los Knicks de Alan Houston, de Latrell Sprewell, de Marcus Camby, de Jeff Van Gundy. Muy buenos Knicks. Y con Spike Lee yendo también me acuerdo yendo a San Antonio a ver los partidos.
O sea, Spike Lee sí que tiene mi aprobación absoluta como fan y redento de los Knicks. Hombre, como no pidas que Shamare, que quizás no había ni nacido en alguno de esos momentos, que estuviera ahí con ellos. Porque lo celebraba como si hubiese ganado el anillo él. En fin, Timoteo. ¿Pero tú dónde nos pasemos. estabas en el 99? Pues yo había acabado la carrera en el 98, estaba en el Instituto Británico. Con el bueno, Instituto haciendo- Británico. Bueno, haciendo un curso de inglés, me refiero. O sea que. Y era los comienzos de Internet. Me acuerdo que no la tenía en casa todavía, entonces allí en el Instituto Británico pues había acceso a Internet y aquello era, claro. No, yo tengo mi cuenta. A ver, Yo sigo usando la cuenta que creé en la Complutense de correo electrónico. una O sea, que no es de la ventana mundo. Complutense, pero que una de afuera, sí. Es el verano, ese verano posteriormente estrenan El Amenaza Fantasma, para que os hagáis una Bueno, idea. eso fue la gran decepción para muchos. Sí, de nuestras vidas. Y ese año estrenan una de mis películas fetiche, que yo creo que la estrenaron pues justo antes de las finales o por ahí, que es Notting Hill. Es que claro, sí, bueno, Notting Hill, pero es que ese año yo voy a Bélgica y luego y ahí estoy estudiando y conozco a mi mujer también ahí, ¿no? O sea que fíjate. Wow. Pues ha cambiado mucho las cosas, pero bueno, de nuevo una final, Nueva York, San Antonio. Y bueno, pues eso, los Knicks poco que hablar de lo que es la eliminatoria. Solo se necesitó al Branson superhéroe en el primer partido, luego la verdad es que el resto funcionaron como un reloj. Hay que decir que las estadísticas de los jugadores de los Knicks se ven un poco condicionadas porque ha habido muchos minutos de la basura en las eliminatorias de los Knicks. Entonces, probablemente Branson hubiese metido 3 o 4 puntos más por partido, por ejemplo, si llegan a ser partidos más igualados, ¿no? Pero bueno, demostró que cuando se le necesita, ahí está. Todo lo contrario que la eliminatoria en la Conferencia Oeste, donde hay que decir que acerté el pronóstico, porque dije Spurs en 7. O sea, todo eso, o sea, todo ese rollazo que has metido para llegar al este y luego al oeste, simplemente decir, yo tenía razón. Yo tenía razón. Bueno, Chechu, vamos a ver, voy a mirar cómo estás clasificado el concurso de pronósticos de ración de NBA. ¿Lo miro? O mejor no. Vamos a correr un tupido velo. Sí, no, tú acertaste. Yo dije Oklahoma en 6. Al final hemos visto que bueno, que las bajas sí que se han notado. El tema, bueno, vamos a empezar en el oeste. Vamos a hablar con nuestros colaboradores a través de sus palabras escritas, de Jonathan Reino con la perspectiva de los Spurs y de Fran con la perspectiva de los Thunder. Jonathan Reino decía, se hizo el milagro, así nacen las dinastías. Que por cierto, creo que el título de este podcast yo creo va a ser la dinastía de un año, ¿no? Creo que va a ser o algo así, que es lo que hemos visto con Oklahoma. Y Denver, ¿no? A estas alturas, ¿no? Teníamos dinastía para Renato cada año. No te oigo, Chechu. Y de todos, no repetimos campeón desde el 2018. Pero eso no nos impide decir cada año, decir no nosotros, sino otros, decir empieza la dinastía, ¿no? Y desde luego, sin duda, se va a decir de los Spurs si es que ganan este año. Y es posible que tengan razón, ya veremos. Dice, increíble partido de finales de conferencia con opciones reales antes de lo que podíamos esperar, los más optimistas. Claro, es que van por delante del proyecto. Dice, la victoria se forjó desde lo colectivo y es que este equipo es mucho más que Wemby, por muy especial que sea el francés. Todos fueron apareciendo cuando tocaba. Champagny estuvo imperial. Harper apareció en el primer cuarto y con 2 rebotes de ataque importantísimos en el cuarto. Castle se sacrificó todo el partido y cuando tuvo un par de pérdidas al final bajo la presión de OKC lo solucionó con un par de defensas y un rebote de ataque vital. Keldon, que estaba haciendo una serie por debajo de lo esperado, apareció con 2 triples consecutivos en momentos claves y hasta Cornet, que estaba siendo algo criticado, puso ese tapón. Qué taponazo, ¿no? Hay que decirlo también. Tapón de póster, un tapón antológico sobre Hartenstein. Hice mucho respeto a Shea, que en un día en el que su equipo no la acompañó, aún así casi le da la vuelta solo. Podrían llamarle flop por lo que queráis, pero es un jugador descomunal y digno MVP. Ahora tocan Knicks, que vienen descansados, mientras que llegamos nosotros tocadísimos. A ver cómo está el tobillo de Fox, pero pase lo que pase, ya es un éxito la temporada. Claro, esta estrategia de Jonathan es palillos a la mar, que sea lo que Dios quiera y luego título al canto. Ahora bien, no hemos llegado hasta aquí para hacer el pasillo a nadie, acabamos de eliminar al gran favorito y llegamos lanzados de moral, nada que perder, pero mucho que ganar. Y cierra, Chechu, así nacen las dinastías. Claro. Y luego Fran, por su parte, nos decía, con la ausencia de J-Dub y AJ Mitchell, más la desaparición de Chet,
Lo de Chet vamos a hablarlo ahora cuando acabemos este repaso. Todo el peso ofensivo con el consecuente desgaste recaía en Shea, que al final ha estado muy solo en ataque. Caruso y McCain por momentos le han acompañado, pero eran números irreales que no se podían mantener mantener a lo largo de toda la serie, ¿no? A largo plazo. Dice, no era buena señal que Caruso estuviese siendo el segundo mejor jugador ofensivo, y creo que no podemos estar más de acuerdo por mi parte en eso. Y dice, no es un reproche al pelado, que ha estado por encima de su nivel. Creo que una vez que nos ponemos 2-1, 3-2 en la serie, si hubiéramos podido contar con J-Dub y AJ, hubiésemos ganado y por tanto repetir anillo, porque piensa que con el equipo al completo podrían ganar los Knicks. No es el momento, Fran, para esta reflexión, ya hablaremos en el verano. Y dice que no hay que sobrereaccionar ni hablar de fracaso. Tanto si ganábamos como perdíamos, el equipo tiene que sufrir grandes cambios, porque la proyección actual para el año que viene es de 250 millones en salarios y 200 en impuesto de lujo, que es lo que os decía yo. Esos 200 pues no los van a pagar. Y dice, Lou Dort apuesta al 99,9% que le declina el team option. Su nulo ataque ya no compensa su defensa. Además hay que extender a Cason Wallace, quien ocupará su puesto en el 5 inicial. Pues sí. Y Chet Holmgren quiere patentar su frase de beta sumiso falto de testosterona. Hombre, habrá que acortarla, ¿no? Dice, porque es la mejor forma de definirle. No le molesta que haya metido 4 puntos en un Game 7, sino que lo haya hecho porque solo haya tirado 2 veces. Psicológicamente fuera de la serie, no podemos competir con gente que se esconde y que le tiene miedo a Wemby. Si le echase la mitad de pelotas que le echa a Jalen Williams, quizás estaría algo más cerca de su nivel. Fíjate. Bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de la vuelta que se ha dado con Chet Holmgren, que se le defendía para ser rookie del año y tal, y ahora, desde luego, uno ha subido hacia arriba y el otro se ha hundido en esta serie, ¿no?, cuando hablamos de Wemby y de Chet. Y dice, Hartenstein no está señalado como tal, su trabajo es esencial y necesitamos un jugador de esas características, pero no podemos seguir pagándole los 28 millones. Si quiere renovar por menos, pero más años, bienvenido. Si no, hay que dejarlo ir. Y luego dice que se van a escuchar rumores de Anteto por Chet, con más cosas, pero que no lo cree. Que no necesitan una diva tóxica con sus hermanos a cuestas. Bueno, Anteto también ha sido ex-MVP. Y dice que tampoco cree que encaja bien con Shea, J-Dub y Cason. Y dice que como conclusión, estoy tranquilo porque a pesar de los problemas financieros del equipo, tenemos base suficiente para estar en la pomada los próximos años, y tener a Don Sam Presti de GM da mucha tranquilidad. O sea, que igual que Shea, dice, quedo expectante ante la masterclass de verano que nos va a dar este mismo verano. Así que bueno, son cosas acertados los dos. Además que yo creo que nos advertía, ¿no? Nos advertía ya Fran la semana pasada con el tema Caruso, que no era buena señal, y acaba la serie, Chechu, Caruso siendo el segundo máximo anotador de Oklahoma. 15 puntos por partido. Me parece que con Caruso, que a mí me gusta Caruso, con Caruso como puntal ofensivo, te dice mucho del resto del equipo, que el resto del equipo se ha caído. O sea, es Chet Holmgren, hemos visto rachas buenas de Jaren McCain, de Cason Wallace, pero... Incluso Shea hizo un gran séptimo partido, pero no ha estado bien en el resto de la serie. Bueno, Shea hizo un gran séptimo partido, pero también se notaba ese desgaste, ¿no? O sea, yo creo que también hemos notado ese desgaste porque, claro, está él. Si tú te fijabas en el ataque, no había otro jugador que pudiera prácticamente romper a su par o crear su propio tiro, aparte de Shea. Y luego, pues algunas de las cosas que veíamos, pues por momentos, valentía. Mientras que en el otro lado hemos visto más de lo que yo esperaba de los jóvenes, ¿no? Una personalidad, o sea, lo de Castle es impresionante. Hemos visto momentos de Dylan Harper, hemos visto Champagny haciendo más de lo que podíamos pensar, no hemos visto a Fox especialmente bien en ningún momento. Es que está mal físicamente. Está mal. Pero... empezó bien, ¿no? El último partido, pero está mal. Y Keldon Johnson, como nos decía Jonathan Reino, tampoco ha estado bien y ha acabado cumpliendo ahí, pero me ha sorprendido ese núcleo duro de Castle, Vassell, Harper, Champagny, con Wemby, pues todos siendo, o sea, teniendo la personalidad. Yo no sé si eso es la confianza que les da a Wemby, o es la confianza que tiene el entrenador, o es su propia personalidad, pero Chechu, no se han arrugado en ningún momento. Un séptimo partido fuera de casa, ¿no? Yo les he visto confiados, valientes,
agresivos, una gran defensa. Yo creo que Wemby les ha empujado porque hay una jugada, creo que es en el sexto, que Vassell le pone un tapón a Holmgren y luego le empieza a decir de todo. Que dice, yo creo que Wemby, que tiene algo personal con Holmgren y que se ha montado su película también contra Oklahoma, no hay más que ver cuando acaba el séptimo partido los gestos de Wemby. O sea que evidentemente acabas de ganar un séptimo partido fuera de casa al mejor equipo de la liga y te plantas en tu primera final. Pues mira, aún así, yo creo que incluso son exagerados. O sea, es que... Son muy jóvenes. Sí, pero bueno, yo creo que ellos tenían puesto a OKC como el rival a batir. Y aquí se pasa muy rápido lo que decías tú, ¿no? O sea, OKC son campeones, al año siguiente ya caen mal, y Spurs, lo mismo el año que viene. Si no es el año que viene, será el siguiente. Yo creo que si son buenos, es el ciclo de la vida. Yo creo que nosotros ya hemos... Pero los ciclos se van acortando cada vez más. Sí, bueno, para la popularidad. Pero yo creo que también es un poco culpa de los medios, porque se les encumbra tanto que llega un momento que hay un punto de inflexión que dices basta. Y luego al final los medios se van contigo cuando ya has dicho basta y van el lado contrario, ¿no? Y se los cargan. No lo sé, esa es mi teoría operativa de estos últimos 5 segundos. Habrá que estudiarlo más a fondo. Pero me sorprende que el equipo con menos experiencia haya llevado mejor los momentos de máxima tensión. Ha sido una serie que ha tenido un primer partido espectacular, que ha tenido un séptimo partido muy bueno, otros partidos han sido un poco más normalitos. Bueno, ¿no? En el séptimo partido hay una estadística que era desde el partido número 1 la primera vez que había un cambio, lead change, ¿no? O es un cambio en liderar el marcador desde el partido número 1, es decir, del 2 al 6, todos los equipos que fueron ganando al descanso acabaron ganando el partido, y no solamente eso, sino que fueron ganando todo el segundo tiempo. O sea que... Bueno, es que en este segundo y en este último partido también vemos que sale de la casilla de salida más rápido San Antonio Spurs y les cuesta muchísimo a Oklahoma alcanzarles también, con el desgaste que eso conlleva, ¿no? Para en un séptimo partido. Es que yo no lo ves y tampoco ves nada de fluidez, ¿no? Ves tiros muy forzados por parte de Oklahoma y ves más gana, más agresividad, más confianza. No sé cómo dices tú, no sé si es Wemby, si es otra cosa, pero para mí eso es lo más sorprendente. El equipo más teóricamente veterano se ha arrugado más. Y claro, afectan las bajas, ¿no? No vamos a decir que no. Jalen Williams, aunque hubiera jugado, no estaba a su nivel. AJ Mitchell había hecho unas series muy buenas. Y luego lo de Chet. Checho, hay que hablar de Chet. Es que lo de Chet es que acaba tirando, creo que son 4 tiros en este último partido. Sí, está fuera totalmente de... Sí, acaba la serie con 11 puntos y 7 rebotes. O sea, sí. Que tenía que ser la segunda opción del equipo, que le acaban de dar un premio a los mejores defensores de la liga, quizás se ha merecido, no sé, yo criticaba un poco esa decisión, pero bueno, que tiene gran potencial, pero no, ha tirado 11 triples, y yo no soy de los que pide que los hombres altos tiren triples, pero ha tirado 11 triples en 7 partidos. No me parece normal. Es que no ha hecho nada. En ataque no ha hecho nada. Bueno, ha perdido algún balón, ¿no? O sea, claro, le hemos visto en defensa hacer algún bloqueo, algún tapón bueno y tal, pero que sí, que le ha venido el mundo encima. Que esto es algo que es difícil recuperar. Una cosa es que tener una mala serie de estas que estás por debajo de tus promedios, los porcentajes son malos, tal, pero esto es un poco Houdini, ¿no? O sea, desaparecer. O sea, es no arrugarte, salirte de la foto, no pedir el balón, no buscar el balón. Es una pena porque tampoco nos gusta hacer leña del árbol caído, pero no hemos visto un descalabro así en tiempo, ¿no? En mucho tiempo. Que la ha borrado, no ha querido competir.
Es que ni siquiera iba, digamos, era capaz de retar a Wemby o sacar partido de su tiro exterior, que en principio tendría que ser. No, si no, no siquiera, y ha tenido por de tirar que no ha cogido, que no ha tomado. O sea, que estaba, estaba pues con eso. Incluso le han sentado, ¿no? En algunos momentos claves. En un set de un partido. O sea, yo creo que estamos hablando de que los cálculos del proyecto son más duros cuando no tienes, si Chet no es la estrella que se suponía que iba a ser y le tienen comprometido ya mucho salario, si Jalen Williams, vamos a ver si se puede volver a su nivel no de este año, porque cuando ha estado sano tampoco ha estado a ese nivel, pero del año anterior, pues pueden tener más problemas este equipo. Pero bueno, han competido hasta un séptimo partido a pesar de las lesiones. Y yo la peor noticia para eso es que no saben, que les queda una interrogante más que nada sobre Chet para el futuro. Lo demás lo pueden explicar. Eso me parece que no. Y nos plantamos en la final, si te parece. Chechu, ¿hablamos ya de la final? Me parece. Bueno, me parece porque ahora con el tema de que dan el trofeo, de que dan un MVP y demás, pues de que incluso se sube un banderín, ¿no? Por ganar la conferencia, ya hay mucha alegría por llegar a la final. Los banderines ya se hacía antes, ¿eh? Pero bueno, lo del MVP... ¿no? Pero ¿Los han dado ya? Deberían haberlo dado, ¿no? Pero no lo he visto. Los Knicks se lo dieron a Jalen Brunson. Y que... Por el de ayer no será Wemby, pero ¿lo vistes? ¿Vistes la ceremonia? No. Bueno, vi luego imágenes de Wemby como compartiendo el premio con los aficionados y demás. Pero bueno, que no han ganado nada de momento. Han ganado su conferencia, pero que llegan a las finales de maneras diferentes. Los Knicks llevan, creo que son 11 partidos seguidos ganados, por además diferencias amplias en la mayoría de ellos, y una confianza brutal, un equipo que parece ahora mismo, no sé, que de repente se ha convertido en una máquina muy afinada, con ese cambio que se hizo a mitad de la serie contra Atlanta. Recordemos el último equipo que ganó a Nueva York, recordémoslo, con Karl Anthony Towns de generador de juego. ¿Va a haber banderín de eso? Y los Spurs, que vienen de 7 partidos, 6 contra Minnesota, 5 contra Portland, creo que fue, y una serie muy exigente físicamente. Muy física. Evidentemente son favoritos los Spurs porque tienen ventaja de campo, porque han tenido mejor récord, porque da la sensación de que están físicamente también a un nivel un punto por encima de los Knicks, a pesar de... ¿Los Spurs? Porque tienes, o sea, tú ves a Stephen Castle, a Basel y a esta gentecilla, y yo les veo exuberantes, ¿no? O sea, que decir, es que en cuanto a Castle, la confianza, Castle es una bestia física. Castle es que me va a acompañar en mis pesadillas, porque recordemos que fue elegido en el draft. Cada día, es que fíjate que decíamos al principio, lo hemos dicho aquí, ¿no? Que le veíamos como un jugador de esos un poco egoísta ofensivo, y se ha convertido en un tanque, no sé, un arma de destrucción masiva en defensa y bueno en ataque. Se le han visto las costuras cuando no ha tenido a Darren Fox al lado. Hay una estadística que es que los partidos en los que no juega Darren Fox, creo que no sé si son los 2 primeros, hace como 20 pérdidas de balón, o sea, como 10 pérdidas de balón de media. Stephen Castle. No. Sí. ¿Cómo va a hacer 10 pérdidas de media? Repasa los 10 pérdidas de media. En 2 partidos. Hay 2 partidos en los que hace 20 pérdidas en 2 partidos, dices. Sí, eso es. No sé si es el primero o el segundo y el tercero. Solo 2, claro, sí. O algo. Mira, en el primero hace 11 pérdidas. Sí. El primer partido de la serie hace 11 pérdidas. Sí. Y el segundo partido de la serie hace 9 pérdidas. Sí. O sea, que pero yo pensaba que hablabas un poco más con más datos, o sea, son 2 partidos, vale. Luego lo que pasa es que vuelve Darren Fox y no se ve obligado pues a subir el balón y demás. Entonces, bueno, pues ahí hay también una vía de una probabilidad de agua para los Knicks. Pero estoy deseando que digas el tercer mejor jugador de la serie. ¿Por qué dices con ese tono?
con ese tono de idiota. Me gusta. No. No voy a llegar todavía a eso. Lo primero hay que decir que los Knicks es un equipo que ha encontrado su mejor forma en los playoffs, que está en su pico. Está en su pico de la temporada. Eso es algo distinto cuando comparamos récord temporada regular y cuando miramos ahora. Está en su pico. Es verdad que han tenido un camino más fácil por ser al este. Lo digo ahora que Chechu se ha levantado un momento de la silla. Pero no cabe duda que están en el mejor momento. Cuando miramos a Anunoby está muy bien. Cuando miramos Towns está muy bien en cuanto a lo colectivo, ¿no? Que sabe su sitio, que si tiene que distribuye, si tiene que rebotear, rebotea, si tiene que tirar, tira. O sea, que está en su mejor momento. Jalen Brunson, ¿qué vamos a decir? Está on fire. Michael Bridges ha encontrado su mejor versión en los últimos 2 o 3 partidos. Josh Hart ha superado su mini crisis de medio tiempo de no meter desde fuera cuando le dejaban solo y está otra vez ahí. O sea, yo creo que los Knicks llegan en su mejor momento de la temporada y eso es una gran opción. Y luego, en cuanto a estadísticas, ahora mismo tienen mejor porcentaje de tiros de campo en playoff, mejor porcentaje en tiro de triples en playoff y también mejor defensa al triple rival en playoff. Los Spurs les ganan solo en tiros en defensa, tiros de campo general, que era un 41%, pero que hasta ahora, por los rivales o por lo que sea, los Knicks estadísticamente están siendo mejores también en playoffs, no solo en victorias, sino también en las otras estadísticas. Offensive rating 125, defensive rating 104 los Knicks, 117 a 106 los Spurs. Así que bueno, pero esto va a ser otra cosa. Vamos a ver qué tipo de ritmo. A mí me ha sorprendido también los Spurs jugando muy rápido, ¿no? Cuando han tenido oportunidad en esta serie, sobre todo ayer en algunos momentos, para no dejar que se establezca la defensa, a pesar de tener a Wemby. Y vamos a ver qué hacen los Knicks en ese sentido y qué hacen los Spurs en cuanto a ritmo de juego, ¿no? Porque sabemos que si es súper rápido, tampoco es que sea lo mejor para Brunson. ¿Tú crees que Brunson va a funcionar si tienes a Wemby en la zona? Probablemente menos, ¿no? Pero si está Towns ahí, yo creo que Towns va a ser uno de los jugadores más clave de esta serie. No sé qué te parece a ti, Chechu, pero su habilidad para, primero, no cargarse de faltas, segundo, poder acertar desde fuera y sacar a Wemby de la zona fuera es importante. Además que es un jugador que no le puedes cubrir fácilmente con otro jugador que no sea Wemby, porque Cornet no tiene esa movilidad, porque los otros son demasiado bajitos y puede tirar por encima. Me parece un jugador clave para esta serie. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Karl Anthony Towns no va a jugarse solamente 3 tiros por partido y va a tirar más de ¿cuántos triples has dicho que ha tirado? 11 triples en 7 partidos. 11-7. Este va a hacer 11 por partido. Va a tirar más, es cierto. Es más probable que tire 11 por partido que tire 11 en 7. O sea, podemos decirlo. Cierto que tenían a Hartenstein, luego sobre la Oklahoma City Thunder. Por cierto, hay que hablar de lo de Hartenstein. Yo quiero hablar. ¿Qué pasa con Hartenstein? No quiero hablar porque es que ¿El tapón a Hartenstein de Cornet? No, el recurso de la bomba que hace con un arco cada vez más exagerado. O sea, es que pero entraban, ¿eh? Entraban, sí, entraban, pero es que a veces no tenía por qué hacerlo, porque no tenía ningún jugador que pudiese estar poniendo el tapón, y además cada vez los hace desde más lejos. Sí, no entiendo eso. ¿Por qué no? Más bombeados. ¿Y por qué no fintan esa bomba y atacan el aro para sacarle falta y meter canasta o machacar, ¿no? O sea, no tienen miedo, ¿no? O sea, yo creo que es quizá con razón, pero no la atacan al cuerpo. Tradicionalmente los hombres altos atacas al cuerpo, a la canasta, y eso hace más difícil que te defiendan. Claro, los brazos de Wemby no acaban, lo cual hace que eso sea más difícil. Pero bueno, a mí me parece Towns clavísimo. Tengo mucha curiosidad por cómo va a sobrellevar Brunson. Yo creo que lo va a pasar peor en esta serie que en la anterior, con los Castle, con los Basel, con todos los demás que le van a meter también caña. Esa defensa exterior y tampoco esa media distancia va a tener que vivir mucho porque Wemby llega a todo, así que a no ser que esté, claro, fuera cubriendo a Towns. O sea que yo tengo mucha curiosidad por eso. Vamos a ver qué tal está Mitchell Robinson, cómo le van a utilizar. Va a ser Mitchell Robinson que cubra a Wemby y Towns va a estar fuera. Va a ser Anunoby. O sea, qué tipo de... Wemby, hay que decir que, claro, yo entiendo también, ¿no? Decía antes que es un poco exagerada su reacción, pero lo entiendo porque
que ha superado a la tela de araña más pegajosa de la liga, que son los Thunder. Es que sí. Pero no Wemby es Jordan deshaciéndose de los Pistons tras varios años sufriendo, ¿no? Esto es un año y para adelante. Sí, pero es que yo lo entiendo, ¿no? O sea, hay Dorf y Caruso y el otro, digamos, rodeándole, tocándole, presionándole. Moscas. Sí, sí. Y yo, una de las cosas que más sorprende en Wemby es que con los números que está haciendo, ¿no? La confianza con la que está jugando, algunos triples escalofriantes que se jugó en el primero, en el último partido también. Y es que yo creo que le utilizan poco. O sea, el triple de Wemby. No, en general, a Wemby. O sea, quiero decir que no hay muchas jugadas en las que acaben con Wemby dominando en la zona, ¿no? Que acaben con mate, ¿no? O sea, no es Shaquille O'Neal que sea capaz de... Sí, tampoco tiene el cuerpo para llevar ese desgaste a lo largo de todo el partido, ¿no? Yo creo que le elige su momento de sentido. A mí también, yo le quiero ver menos fuera y más dentro, porque también creo que el rebote ofensivo, cualquier cosa que esté cerca del aro la va a rebotear machacando. Pero es verdad que si yo soy los Knicks, lo que quiero hacer es desgastar a Wemby. O sea, esa es mi misión número uno. Si es posible, si es por faltas mejor, y si no, desgaste físico, cuerpos pesados, cargarle tal, y que se vaya perdiendo frescura. Entonces, claro, si está atacando la canasta todo el rato, actualmente no parece que tenga ese motor. Además que hay la duda que está jugando 40 minutos en estos series, ¿no? Y quizás en anterior no sé cuántos, y la temporada regular estaba jugando muchos menos. Pero vamos con los Knicks los dos, ¿no? Hombre, yo no sé tú, pero yo sí. Yo también, evidentemente. O sea, una cosa es el apoyo del corazón y luego habrá que decir el pronóstico, ¿no? Pero en cuanto a quién prefiero que gane, está claro los Knicks. Hay algún comentario en Ivos que se ríe de mis muchos equipos, pero sí, los Knicks son uno de mis equipos de siempre. Bueno, hay que decir que Javi, digamos, tiene una circunstancia vital que no tienen la mayoría de nosotros, que es que ha vivido en Nueva York. O sea que hay mucha gente que es un poco de los Knicks también porque tiene ese vínculo con la ciudad, por haber viajado, ¿no? A la ciudad, porque es una ciudad reconocible dentro de nuestro bagaje cultural, ¿no? De películas, de música, de cómics, de tal. Y hay gente que, pues que es un poco de los Knicks porque es una ciudad que lógicamente conoce más que Cleveland, Ohio, o que Minneapolis, o que Memphis, o que Atlanta, o que tal. Pero Javier, es que ha vivido allí. En el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York. El estado de Nueva York, no era. ¿Dónde era? Long Island. Long Island. No, pero sí, pero sí, gracias por esa defensa. Eso explica, tengo 3 equipos, sí. Pero claro, llevo tantos años yendo a la NBA que creo que tengo derecho a añadir un equipo cada 10 años que sigo la NBA. Así que casi me falta uno por añadir. Pero sí, yo desde luego voy a muerte con los Knicks. Creo que tienen opciones reales. Sé que en las apuestas los favoritos son los Spurs. Pero ahora mismo son favoritos por sistema. Yo creo que la calidad de los jugadores, yo sigo pensando que los Knicks tienen un quinteto superior hombre por hombre. Hay que ver los esquemas, hay que ver el colectivo, hay que ver si el pico de Wemby supera con mucho los picos de Brunson y algún otro, que es muy posible que sí, y dónde acaba toda la balanza, ¿no? Pero yo creo que tiene opciones reales. Una serie en la que bueno, necesitamos una gran serie, como decimos. Yo creo que Towns lo hemos dicho, Brunson he dicho que mi predicción es que va a sufrir un poco más. Y necesitamos una gran serie, Anunoby y Bridges. Esos para mí son los dos jugadores que tienen que ser más consistentes, por lo menos al mismo tiempo, en 4 de los 7 partidos y tener un efecto real, porque yo creo que son demasiado grandes para la horda de bajitos de Oklahoma y creo que pueden hacer daño a los Spurs. Yo digo 4-1 Knicks. ¿4-1? Sí, los veo lanzados. Creo que decíamos hace unas semanas que hacía tiempo que no veíamos una temporada en la que hubiese un favorito tan claro con Oklahoma. Oklahoma ha caído. Recordemos que Oklahoma empezó la temporada 24-1. Que decíamos que podía ser un equipo histórico en cuanto Acuérdate, los Warriors del récord no ganaron. Sí, cierto. Pero bueno, perdieron en las finales y de aquella manera, ¿no? O sea, de aquella manera me refiero, iban ganando 3-1, o sea, estaban ahí. Oklahoma ni siquiera ha llegado a finales.
Y yo creo que ahora mismo, después de lo que hemos visto en playoff, sinceramente entiendo que San Antonio sea favorito porque ha tenido mejor récord, pero no lo veo tan desequilibrada la balanza. Creo que los Knicks tienen sus opciones. Al revés, la ves desequilibrada, porque has dicho Knicks en 5. Sí, bueno, pero eso también porque el corazón habla, ¿no? O sea, que el corazón te pide 5, o sea, no te pide 6 o 7. Me pide 5. Muy bien, muy bien. No, yo sí que pienso que tiene opciones reales. Da un poco miedo, ¿no? La alienígena, hay que decirlo también. Estoy muy sorprendido con lo bien que están reaccionando los jóvenes, pero es que también me quiero imaginar los Knicks en 6 partidos. Lo quiero ver. Un 6º partido en el Garden para celebrar el anillo, Chechu. Y ahí estoy mezclando un poco. Me cuesta, voy a admitir que me cuesta ahí medio millón de dólares. El doble de lo que hemos dicho será lo medio millón de dólares. No lo sé. ¿Esta gente le regala las entradas o las paga? Esta es una gran oportunidad para que Elon Musk en Los Ángeles las pagaban. Los famosos. Aquí supongo que también, ¿no? Las pagarán, pero joder, es mucha pasta, ¿eh? Sí, yo creo que donde les ayudaban un poco era donde ponían el asiento, ¿no? De si estabas a pie de pista y tal. No lo sé. John Bon Jovi el otro día también, ¿no? Bon Jovi, que además que estaba haciendo anuncios de seguros. O sea, Bon Jovi, ¿para qué? ¿Para qué lo dejas? Que has dejado que hagan una versión de, no sé si es Living on a Prayer de State Farm. O sea, muy mal. Muy mal Bon Jovi. Pero bueno, sí, sería algo histórico espectacular. Yo te voy a decir Knicks en 6. Como decimos, no soy del todo objetivo, pero creo que se está menospreciando la capacidad de los Knicks. Y creo, sinceramente, que fíjate, si piensas hombre por hombre, los Spurs al Oklahoma que han ganado a Shai Gilgeous-Alexander y varios más. Porque no han tenido que ganar al mejor Chet, no han tenido que ganar contra Jalen Williams, ¿no? Han ganado a un equipo que para mí en esa ronda lo que hemos visto que no eran tan buenos sin esos jugadores. Era muy buen equipo de temporada regular y en este caso con las lesiones pues se ha quedado un equipo bueno sin más, en mi opinión. O sea que yo creo que esa victoria, esa final de conferencia, el nivel, se ha exagerado un poco el nivel de Oklahoma a priori, ¿no? Así que, y eso que yo les daba de favoritos pensando que podrían hacer más, pero lo de Che les acaba de hundir. Así que bueno, por mi parte no hay mucho más que decir, porque bueno, ya sabemos lo que queremos ver. ¿Estás listo? Empiezan el día 3 las finales. Y el día 3 es miércoles. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a la píldora. El gran Derek Harper. Derek Harper, único... Doble Harper. Doble. Y me parece bien. Derek Harper, píldora NBA. Derek Harper nació el 13 de octubre de 1961 en Elberton, Georgia, pero su historia baloncestística empezó a tomar forma lejos del ruido de los grandes focos. Creció en un entorno donde el baloncesto no solo era un juego, sino una vía de disciplina, carácter y supervivencia competitiva. Antes de convertirse en uno de los bases más sólidos de la NBA de los años 80 y 90, Harper fue un chico que aprendió pronto una de las verdades más importantes del puesto de base. Mandar no siempre significa hablar más alto que los demás. Su etapa de instituto la vivió en el North Shore High School en West Palm Beach, Florida, donde empezó a destacar por una mezcla poco habitual para su edad: físico de escolta, mentalidad de director y una dureza defensiva que ya anunciaba al jugador que sería después. Harper no era el típico base pequeño, eléctrico y ligero. Medía 1,93, tenía cuerpo para chocar con exteriores grandes y una manera de jugar que transmitía seguridad. No parecía correr detrás del partido, parecía ordenarlo. En una época en la que el baloncesto estadounidense estaba lleno de talento explosivo, Harper fue construyendo una identidad menos ruidosa, pero muy valiosa: defensa, control, lectura, temple. No necesitaba adornar cada posesión. Su juego nacía de la autoridad silenciosa. De esa forma, mirar a la pista y entender qué necesitaba el equipo en cada momento. Esa personalidad sería la base de toda su carrera.
la Universidad de Illinois terminó de pulirlo. Harper llegó a los Fighting Illini en 1980 y durante 3 temporadas se convirtió en uno de los jugadores más completos de la Big Ten. Bajo la dirección de Lou Henson, fue evolucionando desde el base prometedor a líder universitario. Su último curso, en el 82-83, fue el salto definitivo. Promedió 15,4 puntos por partido, fue elegido en el primer equipo de la Big Ten y recibió reconocimiento como All-American. Illinois le dio estructura competitiva. Allí Harper aprendió a llevar el peso de un equipo, a convivir con la responsabilidad y a jugar partidos donde cada decisión importaba. No era solo un anotador ni solo un pasador, era un base de equilibrio, de los que sostienen un sistema entero sin necesidad de monopolizar titulares. En una época en la que muchos bases se definían por la velocidad o el espectáculo, Harper se definía por la fiabilidad. Su carrera universitaria le abrió la puerta del profesionalismo con fuerza. En el draft de 1983, los Dallas Mavericks lo eligieron en el puesto número 11. Para una franquicia joven, nacida apenas unos años antes, Harper no fue simplemente una apuesta deportiva, fue una pieza de identidad. Derek Harper llegó a Dallas para crecer con una franquicia que todavía estaba aprendiendo a ser grande, y acabó convirtiéndose en uno de los pilares de los Mavericks de los 80, aquellos equipos duros, competitivos y orgullosos que miraban de frente al oeste más salvaje. Junto a nombres como Rolando Blackman y Mark Aguirre, Harper fue el cerebro defensivo y organizativo de un grupo que peleó contra gigantes. Su mejor versión no siempre aparece reflejada en los resúmenes rápidos. Harper nunca fue All-Star, una ausencia que con el tiempo parece casi una injusticia histórica. Pero fue exactamente el tipo de jugador que los entrenadores adoran y los rivales respetan. Fuerte, serio, competitivo, difícil de superar, capaz de anotar cuando hacía falta y, sobre todo, experto en quitarle comodidad al base contrario. En Dallas se ganó fama de defensor de élite. Fue elegido 2 veces en el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA, en el 87 y 90, pero su impacto iba más allá de los premios. Harper defendía en el cuerpo, con las manos y con la cabeza. No perseguía robos por lucimiento, presionaba para romper el ritmo del rival. En ataque tampoco era un base ornamental. Terminó su carrera con más de 16.000 puntos y más de 6.500 asistencias, cifras que hablan de una producción larga, constante y seria. Uno de los episodios más recordados de su carrera llegó en los playoffs de 1984, cuando en una jugada que se volvió tristemente célebre, botó el balón dejando correr el reloj al final de un partido pensando que Dallas iba por delante, cuando en realidad el marcador estaba empatado. Fue un error duro, de esos que persiguen a un jugador, pero también sirve para explicar a Harper. No quedó definido por ese fallo, siguió compitiendo, siguió creciendo y acabó construyendo una carrera mucho más grande que aquella jugada. Después de su primera etapa en Dallas, pasó por los New York Knicks, donde encajó perfectamente en la cultura física y defensiva de Pat Riley. Aquellos Knicks de los 90 eran una pelea nocturna en forma de equipo, y Harper tenía el carácter ideal para sobrevivir ahí. También jugó en Orlando Magic y Los Ángeles Lakers antes de retirarse en 1999, cerrando 16 temporadas en la NBA. La consagración simbólica llegó años después, cuando los Mavericks retiraron su dorsal número 12. Fue el reconocimiento a un jugador que quizá no tuvo el brillo mediático de otros, pero sí dejó una huella profunda: líder, defensor, base de vieja escuela y uno de los grandes olvidados cuando se habla de los mejores jugadores que nunca fueron All-Star. Derek Harper no fue un base de fuegos artificiales, fue algo más difícil de encontrar: un profesional de acero.
un competidor fiable y una de esas figuras que ayudan a una franquicia a construir memoria. En Dallas, su nombre no solo está en las estadísticas, está en la forma en la que una ciudad aprendió a tomarse en serio a sus Mavericks. Los comentarios de los oyentes. La voz del pueblo. Llegamos a los comentarios oyentes. Vamos a empezar, como solemos hacerlo, con Spotify, aunque no sé si tenemos comentarios, y que puede ser algo rápido. Sí que tenemos, nos han llegado un par aquí en los últimos días. Tenemos varios, de hecho. Juan Frag decía: la Macedonia de frutas va cogiendo una importancia en el programa maravillosa. Oro puro entre tanta estadística. Gracias, Juan. Alex decía: me encanta la ilusión de Javi con los Knicks, uno de sus 14 equipos favoritos de la NBA, sin duda. Bormoli decía: os dejo una reflexión. ¿Es el trío joven de Spurs la versión 2.0 del trío MVP de OKC del 2011? Harper como Harden, Castle como Westbrook y Wemby como Durant. Luego tendrán que demostrarlo y ser MVPs, disfrutando mucho la final del oeste con los ajustes de los técnicos que hacen que cada partido sea distinto. Yo creo que Harper tenemos que verle muchos más antes de ponerle en esa lista, ¿no?, de sus jugadores. Y Castle me llega pronto también. No menospreciemos lo que ha sido Westbrook, pero tiene buena pinta. Castle tiene pinta de All-Star futuro. Westbrook tiene récords y ha sido un MVP. No sé si veo eso para este señor. Y luego Carlos Calabuch decía: AC Bryant se le nota que aún es un rookie, pero mamita, que me va a defender, se va a convertir en una bestia. Y D. Harper ni parece rookie. Ole Shu. Y me pone el emoji favorito tuyo, Checho, el de la mío no, que no sabía ni lo que era, Javier. No, pero te gustaba. Si los Spurs ya son un equipazo, cuando estos dos crezcan van a ser una barbaridad. Y luego Nico Noato nos dejaba una reflexión, o otra reflexión, decía: ¿debería OKC buscar un traspaso de J-Dub buscando una opción más económica en ataque y a la vez asegurar a Dort y Hartenstein? Yo también he pensado lo de traspasar a J-Dub, pero claro, hace 2 años estuvo muy bien y tiene ese potencial. Lo que yo no iba a hacer era renovar a Dort. Yo creo que es un rol que pueden tener cubierto. Tienen varios grandes defensores. Yo no pagaba a Dort, a no ser que fuera mucho menos, y no creo que en la NBA vaya a haber muchos equipos que le paguen lo que está cobrando. Y Hartenstein, pues estoy de acuerdo con Fran, ¿no? Pagarle menos, más años, quizás sería una buena opción, pero no le pueden pagar eso. Y yo no traspasaría a Jalen Williams el bueno, aunque el otro Jalen Williams está siendo cada vez mejor, para retener a estos dos jugadores. ¿Tú, Chechu, lo harías? No. Pues ahí no estamos de acuerdo contigo en este caso excepcional. Vamos a iVoox. Vamos a iVoox, donde Mogambo Palo... ¿Cuántos likes primero? Porque últimamente estamos 82, pasándolo mal. Muy mal, 82. Vamos tiesos en likes. Sí. Dice: creo que no soy el único al que le gustaría ver a Draymond Green una vez retirado en una jaula de MMA, preferiblemente contra Steven Adams. Sí, eso estaría bien. Esto de MMA, que es MMA, Mixed Martial Arts, ¿no? La lucha de artes de distintas modalidades. Pepe Kubrick dice: hablando de Mosley contra tazos largos, nada superará lo de Detroit y Monty Williams. Al tío le quedan unos años de levantarse 20 kilos al año sin trabajar. Sí, eso fue un pelotazo, ¿eh? No se ha hablado lo suficiente, porque además que ni siquiera parece que esté intentando entrenar a otro equipo, ¿no? Menelbet dice: hay que disfrutar lo máximo posible de la temporada y que ganen los Knicks. Johnny Brusco, genial programa como siempre. Un apunte: Gerald Wilkins, me dijeron también, me lo dijo Pablo, ¿no? Gerald Wilkins es el hermano de Dominic, ¿no? Que decías tú el sobrino y yo decía el primo. Sí. Así que no. Tito Han, 3 palabras: Let's go Knicks. Pepe: ¿qué os parece un año después del cambio de Zip por Browns? Desde luego les ha salido increíble y diría que prácticamente todo el mundo lo criticamos. El despido sobre todo. Viendo que fue la 4ª o 5ª opción, parece más suerte este éxito que acierto de la agencia, ¿no? ¿Qué os parece? Es cierto que lo criticamos todo el mundo y sinceramente yo creo que los Knicks podían haber llegado a este punto con Thibodeau. Sí. También, porque incluso a mitad de temporada parece que los propios jugadores pidieron
un regreso, ¿no? al sistema defensivo de Thibodeau. Y entrenar más duro, ¿no? Creo que sí. Y creo que es un equipo que está lo suficientemente maduro como para que poder haber dado ese paso sin necesidad de que hubiese un cambio de entrenador. Dicho esto, pues... El mérito de Brown es aceptar también sugerencias de sus jugadores veteranos en pos del bien del equipo, sin comerse, digamos, tragarse un poco su orgullo, para hacer de una manera natural por el bien del equipo. Me parece que es mucho, que tiene mérito y que es parte quizás de su carácter también que le ayuda. O sea, que yo creo, me está sorprendiendo por lo positivo, pero como dices, yo estoy contigo que quizás se podría haber hecho esto mismo. Lo que pasa es que siempre viene bien, tras ese cinturón muy, muy ajustado que te pones, pues aflojar un poco con Mike Brown ese cinturón que te pone Thibodeau, pues te sientes quizás un poco mejor. ¿Hay más? ¿Ese era el último de iVoox? Chechu, te he perdido. Dice Nico Donato, creo que Deñol ha ido de sobrado pensando que castigando físicamente a Wemby y con Shea le bastaba. Le ha faltado buscar plan B y C en ataque y ha subestimado a Castle. ¿Cómo lo veis? Bueno, creo sinceramente que no ha sido un asunto de subestimar a los Spurs. Creo que han llegado más frescos, por lo menos en defensa. Creo que lo han intentado todo. Es cierto que en ataque se ha encontrado con el muro de no poder contar ni con Jalen Williams ni con Chet Holmgren, que prácticamente se ha borrado de la eliminatoria al solo, y luego recordar que no ha jugado con Jay Mitchell. Sí, Jay Mitchell, que había estado muy bien en la temporada y en los playoffs. En los playoffs. Pero también yo creo que le falta un poco de ajuste, ¿no? Yo creo que pierde 2 partidos consecutivos, ¿no? Al final de la serie, uno fuera y uno en casa, y empiezan mal los 2 partidos, ¿no? Y esas pérdidas y tal, o sea, yo creo que quizás entre eso y que ha perdido a Chet, o sea, él ha dejado que Chet se marche de la serie. Chet es el accionista principal de su fracaso, pero es verdad que el entrenador también le ha dejado deambular por ahí hasta que la ha quitado. Y eso es todo por iVoox, así que os animamos a que hagáis más like. Pero ¿qué ibas a decir, por cierto? Pero bueno. No, que os animamos a que hagáis comentarios y le deis al like ¿no? Que si no, Javi se pone nervioso y yo también. Pero bueno, sí. Necesitamos ese apoyo de la gente. También hay que ir al concurso de pronósticos de Ración de NBA. Pondremos la actualización. Yo estuve brevemente la semana pasada tercero, creo, no sé, lo que publiqué por ahí estaba muy bien colocado. He bajado puestos, hay que admitirlo, he bajado puestos ahora y no voy a subir ya más porque ya se han acabado mis opciones. Pero decir que Javi B lo tiene prácticamente sentenciado, 220 puntos, Javi BTZ. Qs 25 y Francesc Lamela le siguen con 195, pero no tienen un campeón posible en sus pronósticos, así que creo que tampoco van a poder sobrepasarle. Y luego, empatados a 165, Barox y Menelvez, y yo con 170. Y ya detrás de mí, a 35 puntos, llega el Rack Team y más gente. Así que bueno, estoy acabando en puestos dignos, pero sobre todo hay que quitar el sombrero ante Javi B, que además tiene a los Spurs como campeón en su pronóstico. Así que está jugando pues con todo el campo abierto para él. Y luego dijimos que sí que daríamos gracias a todos los que nos hacen retweet cuando ponemos nuestro episodio, que esta semana, una vez más, lo publiqué tarde. Pues lo vamos a hacer ahora. Primero Eduardo Murias, muchas gracias. Francesc Lamela, Alex, Vanderfer, Star40, Emeshing, JGF, Irra Jimeno, Ryuke NBA, David Remacha, Sergio Gutiérrez, Jimmy Underflow, Luis Pantoja, José Andrés, Raúl Arce, Dub Nation Podcast y Carlos Calabuch. A todos ellos, muchas gracias por promocionarnos, básicamente haciendo retweet de nuestro episodio en Twitter. Y Chechu, la semana que viene pues tenemos la duda, ¿no? Queremos grabar. Es posible que una de las próximas 2 semanas no grabemos porque el tema horarios, Chechu llega reventado del trabajo. Bueno, es que son las 12:30 aquí y yo me quiero pegar un tiro ahora mismo. Bueno, Chechu, no hablemos así, por favor. Y luego la horquilla que me ofrece es una horquilla también minúscula que interrumpe mi vida familiar. Así que, perdón, veremos si lo hacemos. Así que bueno, estaros atentos, intentaremos hacer lo posible, pero no podemos garantizar nada.
Y con eso, ahora sí. 2 cosas antes de acabar. Una, que es que vayáis a visitarme a la feria, a la caseta número 256. Sí, hay que andar un poco, ¿no? Hay que andar un poco para llegar hasta esa... Depende de... No, o hay que andar muy poco, porque puedes entrar por ahí, con lo cual te encuentras la caseta enseguida, o hay que andar mucho si entras por el otro lado. ¿Ha visitado a alguien? Ha venido algún racionero, sí, ha venido algún racionero. No tienes... Bueno, ha venido Mario, por ejemplo, pero pocos. Es que lo estamos notando, que estamos en un sitio... ¿Cuánto se nota? ¿Es como muchísimo. La mitad de lo que tenéis? No llega a la mitad, pero un 30%, entre 30 y 40% menos de recaudación, y eso es mucho. Eso es mucho porque la feria son muchas casetas, son 366, y estar mal situado pues te penaliza. Y luego decir que el día 19 de junio a las 7 de la tarde en Moriarty tenemos club de lectura, segunda jornada del club de lectura, segundo encuentro del club de lectura Ración NBA para quien se quiera apuntar. 19 de junio, ¿y cuál es el libro? El Pistol, la biografía de Maravich, ¿no? Vale. ¿Y esto lo habéis puesto en Twitter en algún lado o no? No lo hemos puesto en Twitter. Pero lo pondréis. Lo anunciamos por aquí, y si alguien se quiere apuntar, bueno, no hace falta hacer ningún protocolo, pero si me escribe a mí, a chechu@racionnba.com o a chechu@ los tres hermanos de moriarty.com, pues mejor, porque así voy yo viendo exactamente cuántas personas seremos. Gracias. Y Javi, te dejo dar el punto final. Ya sabéis que podéis mandar comentarios a comentarios@racionnba.com. No tuvimos comentarios esta semana, que yo sepa. Además, podéis seguirnos por Facebook, por Twitter, donde avisamos cada vez que publicamos un nuevo episodio. Ponéis Ración NBA buscador de Facebook y por ahí nos encontráis. Y en Twitter hay que seguir a Chechu en @astrochechu y a mí en @racionnaj. Por ahí os vamos avisando. Nada más, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Volveremos con otro programa la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Ración de NBA. Cada semana, otra ración.